Bueno, muy buenas tardes. Muy buenos días, Maylin, y a todos los oyentes que hoy nos acompañan en este cuarto día del primer Congreso de Riesgos, gestionando los riesgos del futuro. Y me siento muy alegre y feliz de estar en este primer congreso y ser parte del mismo. Es un honor para mí compartir con todos ustedes y un agradecimiento especial a don Álvaro Vega, que ha llevado a cabo este exitoso congreso hasta la fecha. Muy buenas charlas hemos tenido y sin duda alguna las que vendrán de ahora en adelante tendrán este perfil. Entrando de lleno en lo que es el tema que hoy vamos a desarrollar, se llama la gestión del riesgo de liquidez, específicamente la gestión de riesgo de liquidez, y estará encargado por mi persona. Dentro de la agenda que vamos a revisar el día de hoy, veremos los antecedentes de la gestión de riesgos para poder abordar qué es gestión de riesgos, la definición del riesgo de liquidez, la regulación costarricense en materia de este tema, la gestión ya propia del riesgo de liquidez, cómo abordarla ante la actualidad del mercado y algunos casos de riesgo de liquidez ya materializados que hemos visto en el pasado. En el primer punto, en lo que son los antecedentes de la gestión del riesgo de liquidez, de riesgos, comentarles desde sus inicios la definición y los acuerdos de Basilea. En primera instancia, en los inicios podemos comentar que es un tema reciente en lo que es la economía. Podemos ver que la gestión de riesgos se viene gestando más o menos desde el año 1974, cuando se reúnen las principales potencias económicas y empiezan a determinar algunas pautas. Sin embargo, es hasta 1988 cuando ya se forma el Comité de Basilea y de ahí sus primeras recomendaciones para todos. Como les comento, este Comité de Basilea, formado en 1988 o establece en 1988 las primeras recomendaciones, está conformado por los principales o los presidentes de los bancos centrales de las principales potencias del mundo en ese entonces. A partir de ahí se han agregado algunos otros, sin embargo ellos son los que toman las pautas. Recordar que lo que ellos hacen son recomendaciones, no son directrices, sin embargo son recomendaciones muy atinadas que de ahí los gobiernos locales las toman y las naturalizan a su entorno económico, y de ahí sí crean reglamentos y leyes y demás. ¿Qué podemos definir como gestión de riesgos ya en general? Estamos hablando que la gestión de riesgos es la evaluación de la probabilidad de que se concrete una amenaza y su posible impacto en la organización. Para llevar a cabo esta evaluación es necesario identificar los riesgos, identificar qué nos puede afectar en la organización, dónde están todas las amenazas. Una vez que los tenemos detallados, tenemos que analizar cuál es el efecto, tenemos que analizar cuánto podría impactar, cuánto es la probabilidad de que esto ocurra, hacer un mapa de calor y ver todas sus consecuencias, causas, consecuencias y demás. Si nos da la posibilidad de trasladar el riesgo a un tercer ente, en este caso podemos tomar como un ejemplo obtener un seguro. Por ejemplo, estamos trasladando el riesgo a una entidad aseguradora que es especialista en este tema. Si se puede trasladar el riesgo, sería un escenario óptimo. Estamos quitándonos este riesgo. Sin embargo, existe la posibilidad, y es muy común, de que tengamos que asumir los riesgos. No vamos a poder tenerlos, trasladarlos todos, y vamos a tener que asumir algunos. De ahí que es importante tomar en cuenta cuál es el posible impacto para determinar a nivel interno de la organización qué podemos y qué debemos de realizar para mitigarlo, o que el impacto sea lo menos posible en lo que es la gestión. Posteriormente, lo que son los acuerdos de Basilea, comentarles que cuando hablamos de Basilea podemos estar hablando de la ciudad en Suiza, que también se llama la ciudad cultural porque tiene bastantes museos. Es una de las ciudades culturales de Europa.
Y en esta ciudad, en Suiza, es donde también encontramos que está el Banco Internacional de Pagos. Este banco es la sede de lo que es el Comité de Basilea y es donde se encuentra permanentemente la secretaría de este comité. Entonces, en lo que es en Basilea, de ahí salen los acuerdos de Basilea. Salen es porque aquí se reúne el comité y de ahí toman los acuerdos. El primer acuerdo, comentarles que data de Basilea I, allá de 1988, y lo que eran o refería eran pautas muy generales, tomando en cuenta que todas las economías eran iguales, iban a pedir un capital regulatorio del 8% fijo para todas las entidades, tomaron las primeras pautas en temas de riesgos de crédito, en riesgos de mercado, en tipo de cambio. Sin embargo, eran muy generales y como podemos llamarlo, cuadradas. No eran naturalizadas a la realidad de cada economía en sí. De ahí pasan algunos años y en el 2004 sale el segundo acuerdo de Basilea. Lo que hacía referencia al primer acuerdo es que se consideraba que los créditos tenían la misma probabilidad de incumplir. Como les comentaba, era más cuadrado, no tenía esa factibilidad de que cada economía era diferente entre sí. Entonces, en el 2004 hacen una revisión exhaustiva y ya ponen pautas más generales. Además de que buscan en el 2004, con este segundo acuerdo, que haya más transparencia, que las entidades ya puedan definir sus riesgos y además comunicarlos. Antes no existía este tipo de transparencia de la comunicación de los riesgos y cada entidad los podía manejar a su querer. De hecho, podrían existir algunas que no lo estaban haciendo, como no tenían esa obligación a comunicar, no se pueden dar cuenta. 3, 4 años después de que se dictan las pautas de Basilea II, se viene la crisis de las hipotecas subprime originada en Estados Unidos, allá por 2007-2008, y esto ocasiona una de las grandes crisis en los últimos años a nivel internacional y hace que se haga una revisión de lo que es todo Basilea, de específicamente lo que fue Basilea II. Entonces hace una revisión post-crisis derivada de este tema de la subprime y aquí es donde ya se introduce más lo que es el riesgo de liquidez, que es lo que vamos a ver por acá en esta presentación. ¿Cómo definimos, entrando de lleno ya en materia, cómo podemos definir el riesgo de liquidez? Bueno, esta definición puede tener varias aristas dependiendo de la rama donde lo estemos viendo. La primera, en lo que es economía, se puede definir como la habilidad para afrontar sus obligaciones en el corto plazo. ¿Y qué es lo que estamos buscando acá? La posibilidad o la gestión que podamos tener para hacer nuestros pagos. El día de hoy, mañana y a una semana, todo en el corto plazo, la capacidad que tengamos para hacer estos pagos. En lo que es en el área de finanzas, la capacidad de vender un título valor. ¿Por qué? Porque también tenemos carteras administradas de títulos valores y estas pueden contener títulos que pagan un buen rendimiento, sin embargo, a la hora de materializarlos o ir a liquidarlos porque necesitamos efectivo, no es tan fácil venderlos, no son apetecidos en el mercado y por ende es un título que es poco líquido o casi cero líquido. Entonces, esto ocasiona que no tenga esa capacidad de poderse vender, a diferencia que hayan otros que sí tienen esa capacidad y de ahí la estructura en algunas carteras de títulos que tengan una parte en títulos con menor rendimiento, pero más líquidos, y otros con un poquito más de rendimiento, pero que se esperan tenerlos hasta la fecha de vencimiento. Esto para tener una adecuada gestión del riesgo de liquidez. Y a nivel de reguladores, específicamente acá en Costa Rica, los 3 grandes reguladores tienen sus definiciones, pero en síntesis dicen la posibilidad de una pérdida económica
debido a la escasez de fondos que impedirían cumplir con las obligaciones. Entonces aquí también ya está entrando otro punto importante en temas, que es la posibilidad de una pérdida económica, que tal vez no lo hemos visto en los dos anteriores, que nada más era la habilidad para hacer efectivo un título valor, la habilidad para poder pagar en el corto tiempo, pero ahora bien, al momento de hacer efectivo un título valor, podríamos estar incurriendo en una pérdida para la empresa por temas de que tuvimos que salir a vender y a un precio mucho menor del que se compró. Entonces, es un tema que ya se pone en la palestra y es importante tenerlo mapeado. ¿Por qué? Porque esto va de la mano del apetito de riesgo de la empresa, cuál es su capacidad y hasta dónde está dispuesta a perder este dinero con tal de continuar con su negocio. ¿Qué dice la regulación costarricense en materia de riesgos de liquidez? Bueno, de primera instancia, lo que es la SUGEVAL, la Superintendencia General de Valores, lo establece en el Reglamento de Gestión de Riesgos. En este reglamento incorpora los temas de la administración del riesgo de liquidez, dicta algunas pautas, por ahí un coeficiente de liquidez. Lo que es la SUGESE, la Superintendencia General de Seguros, en el reglamento sobre autorizaciones, registros y requisitos de funcionamiento, también establece en bastantes, dentro de su normativa, lo que es la gestión del riesgo de liquidez para las entidades aseguradoras. Y la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF, tienen o han establecido un reglamento específicamente para la administración del riesgo de liquidez. Este se denomina el SUGEF 1713 y es un poco más amplio debido al tema de que está muy enfocado en el sector bancario y entonces ya le establecieron este riesgo de la administración de la liquidez. ¿Cómo gestionar el riesgo de liquidez? Aquí es donde ya viene la gran pregunta que nos hacemos todos, y aquí es importante ya empezar a vincular los temas de gestión de riesgo. Recordemos que al final lo que hacemos con la gestión de riesgos es una evaluación para ver esta probabilidad de que se concrete una amenaza y de ahí el impacto que pueda generar en la organización. Sin embargo, no son aislados. Lo que son todos los riesgos se puede generar desde un riesgo de mercado y terminar a un riesgo de liquidez, o generar un riesgo de crédito y terminar un riesgo de liquidez. Entonces, tenemos que tener mapeado todo el tema de los riesgos financieros y su posible materialización y cómo abordarlos desde todos los puntos de vista de la gestión. El proceso de gestión, en primera instancia, lo que es la identificación, los orígenes del riesgo. ¿Qué puede, cuando estamos identificando es qué puede detonar que se materialice el riesgo de liquidez? Estamos conversando en este tema de que podría ser la salida de varios clientes que están que sean de nuestra empresa y ocasione un riesgo de liquidez. Podría ser que el mercado bursátil, en este caso lo que son los títulos valores, tengan una corrección en sus precios, caigan los precios y ocasione algún temor, genere algún temor en lo que son los inversionistas y empiecen a vender o salir de las empresas y estarían detonando el riesgo de liquidez. Entonces hay que buscar todos los orígenes que pueden ocasionar el riesgo de liquidez y de ahí ya identificarlos. Una vez que hemos hecho este checklist de la identificación, tenemos que llegar a medirlo, a ver cuál es el impacto, y también en la medición, porque se dice que lo que no se mide no se controla, hay que establecer una metodología integral. Integral, como les comentaba, no es que lo vamos a ver como islas, no lo vamos a ver aislado, que solo el riesgo de liquidez se materializó y los otros riesgos se mantuvieron intactos, o viceversa, que el riesgo de mercado se materializó y el riesgo de liquidez no fue, él no va a estar presente en ese momento. Es integral porque en el momento en que se materialice uno, pueden materializarse todos.
y también que sea prospectiva. ¿Qué estamos buscando? Lo que estamos buscando en la administración del riesgo es poder estar preparados ante una circunstancia futura. Las medidas reactivas lo único que vienen a hacer es ver qué dejamos de hacer en el pasado y por eso nos ocurrió, por eso nos pasó en la materialización del riesgo. Sin embargo, lo que buscamos es una medición prospectiva, estar preparados ante un escenario que no sea el que queremos estar, pero sí vamos a tener la posibilidad de afrontar ese momento y salir adelante en la situación. Y lo que es el control, como les decía, lo que no se mide no se puede controlar, y una vez que tenemos ya definida una metodología y límites en esta metodología, donde queremos estar de acuerdo al apetito de riesgo de la organización, de acuerdo a lo que quiera su junta directiva, se establecen estos límites y los indicadores de alerta temprana. Y esto es lo que ya se le empieza en el tema de la gestión diaria para poder llevar a cabo un debido control en materia de gestión de riesgos. Como pautas generales que vamos a tener en lo que es todo el tema de la gestión de riesgo de liquidez, es importante identificar las líneas críticas de negocio para elaborar pruebas de tensión. ¿Qué estamos buscando cuando elaboramos pruebas de tensión? Lo que vamos a buscar es los puntos débiles o los puntos que tenemos que llegar a reforzar en caso que se materialice algún riesgo. Entonces, hay que iniciar con las líneas críticas del negocio, quiénes son nuestros clientes, cuál es nuestro sector, hacia dónde estamos enfocados, en qué invertimos nuestro dinero, cuál es el giro del negocio, y todas estas líneas críticas del negocio, poder determinar cuáles son los puntos débiles para reforzarlos. Pero ¿cómo se puede determinar cuáles son los puntos débiles? No podemos llegar y a mano alzada decir que entre A y B hay un punto débil. Tenemos que hacer pruebas de tensión para poder corroborar este tema. Se debe contemplar dentro de lo que es la generación de las políticas los aspectos cualitativos y cuantitativos. ¿Por qué? Porque hay un tema de que es la probabilidad y cuánto impacta en el tema del patrimonio de la empresa, y este tema es cuantitativo, o cuánto se puede salir, cuánto podemos esperar que salga un cliente o varios clientes, y de ahí determinar hasta dónde es lo del colchón que tenemos, si es suficiente para poder salir adelante con la situación, o bien con un título, hasta dónde tenemos la posibilidad de aguantar esa pérdida para venderlo. Y cualitativas, ¿por qué? Porque estamos en un mercado donde una noticia, ya sea del gobierno costarricense o hasta de una noticia internacional, podría impactar el tema de lo que es la gestión del riesgo. Si sale por ahí el presidente del Banco Central dando noticias no alentadoras de la economía, probablemente los inversionistas entren en pánico y hagan una salida masiva de las inversiones en títulos bursátiles, por ejemplo, y esto ocasionaría una materialización de varios riesgos. O por ahí, si viene lo que es el tema del presidente de Estados Unidos, y dice que se va a declarar una guerra o contra países petroleros, otra vez podría generar temas no gratos para lo que son los números económicos y alentadores. También se deben considerar, y antes de lo que es incorporar situaciones adversas como crisis pasadas.
¿Por qué? Porque es importante de las crisis aprender. Entonces, si no aprendimos de una crisis, no nos pasó nada. Y a la hora de que hay una crisis, tenemos, o ya una vez que pasó, ver qué fueron las causas, cómo se llevó a cabo la evolución de la crisis y qué consecuencias trajo. Y de ahí se pueden tomar acciones para estar preparados o mejor preparados en futuras situaciones que nos puedan materializar. Considerar las interacciones existentes bajo diferentes escenarios. No podemos determinar de que siempre va a ser por una salida masiva de clientes. No podemos decir que el riesgo se va a materializar porque los precios se van a caer. Tenemos que tener en la palestra todas estas posibles escenarios y tenerlos en cuenta separados, en primera instancia separados, medirlos y que todos conjuguen en uno solo, o sea, que todos se materialicen al mismo tiempo, porque existe la probabilidad que eso también llegue a pasar. Valorar el riesgo de liquidez asociado a la profundidad financiera del mercado en que se negocian los instrumentos financieros. Es muy difícil, o vamos a ver, nuestro mercado nacional costarricense se profundidad. ¿Y por qué es poca profundidad? Es un mercado incipiente en donde lo que corresponde a los títulos valores, la mayoría son títulos de gobierno, títulos de Banco Central, y no existe una gran variedad de otras ofertas para poder tomar a la hora de invertir. E igualmente los tomadores de dinero no tienen grandes presiones por colocar sus productos porque son ellos los únicos que existen prácticamente. A diferencia tal vez de un mercado más organizado como el estadounidense, donde pueden estar acciones, N cantidad de acciones, N cantidad de títulos valores, eurobonos y demás, y entonces es más fácil llegar, y N cantidad de inversionistas también, entonces es más fácil llegar a vender un título valor en un mercado estadounidense que un mercado costarricense. Entonces, dentro del riesgo de liquidez se tiene que valorar esta profundidad del mercado, y de los instrumentos financieros que se negocian. También es más fácil llegar a vender un título valor denominado en moneda dólares, por ejemplo, y que tenga como respaldo el gobierno de Estados Unidos, que tal vez llegar a vender una acción que es unas inversiones a largo plazo y tal vez de una empresa no tan reconocida, que apenas está empezando a dar sus primeros pasos, y esto genera que haya menos liquidez de este tipo de acciones. Entrando en lo que son las buenas prácticas para la gestión del riesgo de liquidez, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se puede realizar dentro de las buenas prácticas para al menos tener en cuenta lo que es la gestión del riesgo de liquidez? En primera instancia, alertas tempranas de liquidez. Ayer en la mañana, don Pedro Aguilar mencionaba lo que era tener en cuenta las noticias internacionales específicamente, o empezando desde lo macro a lo micro, las noticias económicas desde Estados Unidos, zona euro y demás, y terminando lo que es la economía costarricense como parte del mapeo que tenemos que tener en cuenta lo que es la parte de gestión de riesgos. En las alertas tempranas de liquidez, ¿qué es lo que estaríamos buscando? ¿Qué estaría buscando un gestor de riesgos cuando hablamos de estas alertas? Vamos a buscar señales cualitativas. ¿Y qué son estas señales cualitativas? Ver qué pasa en la economía, qué está pasando con los inversionistas, qué está pasando con el tipo de cambio, con lo que es el precio del petróleo, por ejemplo, y toda esta información que podría dar señales de que la economía podría no andar tan bien como nosotros tal vez creemos desde nuestra empresa, o al contrario, darnos un respaldo de que la economía va por buen camino y que lo que se está realizando hasta el momento no está en riesgo de materializar
un impacto en la empresa. ¿De dónde podemos tomar esta información? En primera instancia, bueno, antes de ir a la parte más macro, el Banco Central, en la página del Banco Central, existen bastantes indicadores que este banco los publica permanentemente. Y hay algunos que son mensuales, otros quincenales y una gran mayoría diarios. Entonces tenemos bastante información. Dentro de los que se pueden mencionar, porque hay bastantes, está la negociación del MONEX. Aquí estaríamos viendo el mercado de cambiario. ¿Y por qué esto puede ver con el riesgo de liquidez? El mercado cambiario podría estar ocasionando que los inversionistas estén trasladando sus colones a dólares o viceversa. Entonces, al buscar este refugio, por ejemplo, si se está pasando de colones a dólares, estamos viendo que la moneda en colones o la liquidez en colones estaría disminuyendo, y entonces esto nos podría generar una primera alerta. Algo está pasando en el mercado, ellos están yendo de los colones y yo tengo inversiones en colones, o mis clientes están enfocados en colones, podrían salirse de mi empresa para ir a comprar dólares. Entonces esta es la primera alerta que podría estar generando. El mercado integrado de liquidez, o el MIL. A este es donde van los inversionistas a tomar dinero a corto plazo, llamémoslos préstamos de un día, de 24 horas. Y aquí lo que estaríamos viendo o podríamos estar analizando es cuando empieza a aumentar el mercado integrado de liquidez, o sea que hay más tomadores de dinero, podríamos determinar de que algo está pasando, que hay menos liquidez en el mercado y ellos están recurriendo a este mercado para poder hacer sus pagos diarios. Recordemos que en economía se crea la habilidad para poder pagar en el corto plazo. Entonces, puede hacer que hayan inversionistas que no estén teniendo la capacidad del pago diario y tengan que recurrir a este mercado de liquidez para poder afrontar estos pagos. Por ahí la bolsa también, hay un índice de la Bolsa Nacional de Valores, y también en el Banco Central existe lo que es el seguimiento del mercado, el que llaman el MEDI, el mercado de dinero, y lo que es también de los préstamos en la bolsa. Y también hay un índice de lo que es la liquidez en moneda nacional del sistema financiero nacional. Entonces, desde aquí ya podemos tomar al menos 4 o 5 indicadores que nos pueda llevar a por lo menos estar alerta. Lo que aquí buscamos es no entrar en pánico, sino estar alerta, ver desde la gestión de riesgos qué está pasando y poder decir el mercado anda dando señales de que hay poca liquidez, o viceversa, anda dando señales de que hay mucha liquidez. Entonces, desde aquí podemos tomar ya estos datos. Y como les indico, hay muchos más indicadores, incluso de tasas, tanto nacionales como internacionales, y todo eso nos puede ayudar. También la Reserva Federal publica de forma permanente algunos indicadores de lo que es la economía específicamente estadounidense. Por ahí el Fondo Monetario Internacional también lleva sus números y lo que esperan de la economía mundial. Y también podemos recurrir a organizaciones bastante grandes a nivel de lo que son las calificadoras de riesgo, como lo es Fitch, Moody's o Standard & Poor's. Todas estas nos pueden dar datos bastante realistas, bastante actualizados y que son bastante confiables para poder empezar por lo menos a determinar qué es este riesgo o estar alerta a lo que pueda pasar. El coeficiente de liquidez. Una de las pautas que emanó lo que fue el comité de Basilea fue crear un coeficiente de liquidez. Y de paso, como les comentaba a un inicio, el comité lo único que hace es dar recomendaciones. Ellos no dan
no lo exigen como tal, solo dan recomendaciones. Sin embargo, los gobiernos locales sí acogen la mayoría o todas las recomendaciones y lo plasman en un reglamento o en una ley. Entonces, aunque el comité dé la recomendación a nivel nacional, sí se establece como un requerimiento o a seguir por parte de los entes regulados. ¿Y qué es el tema del coeficiente de liquidez? El coeficiente de liquidez es un control diario en la gestión de la tesorería. Básicamente eso es lo que estamos buscando. ¿Cuántos son los pagos a clientes? Y cuando llamamos pagos a clientes, veámoslo integralmente, no solo a la persona que llega y nos busca a nosotros como empresa proveedora de algún servicio o bien, sino veámoslo también como los proveedores que nosotros tenemos. Clientes lo podemos abrir a temas de pagos de servicios que nosotros tenemos al proveedor de nuestra materia prima, por ejemplo. Todo esto podría o lo tenemos que tener mapeado. No podemos decir que solo le vamos a pagar al cliente que confió y nos buscó a nosotros por los servicios. Tenemos que también buscar al proveedor que nos da la materia prima para poder continuar con el negocio. Si dejamos de pagarle al proveedor de la materia prima, este no nos va a traer más materia prima y nosotros no vamos a poderle dar un servicio al cliente correspondiente o darle el requerimiento que el cliente final desea. Entonces es un pago general o tenerlo ahí dentro de la gestión de la tesorería. Con la información histórica, aquí vamos a tomar la información histórica se pueden hacer varios escenarios. Se recomienda que sea de los 3, 6 y 12 meses al menos, para dar un mapeo de cómo se comportan las salidas de dinero de la empresa. Tal vez más de 12 meses no es tan recomendable por temas de que lo que es la administración, de la liquidez, son administraciones a muy corto plazo. Lo que está pasando hoy, temas tal vez de estrechez de liquidez, en un mes ya todo se superó y quedó en el olvido. Entonces, no, aunque sí es referencia ir a 24 o 36 meses, eso nada más sería referencia como tal. No es un parámetro para poder tomar decisiones. Lo más recomendable es que sea 3, 6, 12 meses, incluso podemos dejarlo en el punto medio de los 6 meses, sería un buen parámetro. De la información histórica, los retiros o salidas o pagos que hemos realizado, se puede obtener el promedio, al menos dentro de bastantes variables, se recomienda obtener el promedio y las desviaciones estándar de estas series. O adicionalmente, se puede usar desviaciones estándar o las volatilidades EUMA. Las volatilidades EUMA lo que tiene de aliciente y referencia es que toman en cuenta o le dan más peso a los últimos movimientos. Entonces, si recorremos el tema hacia atrás de hoy, hoy es 14 de octubre, 6 meses hacia atrás, le va a dar un mayor peso a los movimientos de ayer, miércoles, del martes, del lunes, en referencia a los movimientos de hace 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que, como les comentaba a un inicio, lo que buscamos es los últimos movimientos para ver cómo se está comportando? En 3 meses puede cambiar completamente la situación de la liquidez. Podemos estar en un punto alto de liquidez donde hay bastante, no sabemos dónde invertir, a caer hasta el punto de que tengamos que vender parte de nuestra cartera para poder afrontar los retiros. Entonces, las volatilidades EUMA le dan esa diferencia tal vez a desviaciones estándar, que él lo va a mantener estable, llamémoslo entre comillas, estable durante los 6 meses, o le va a dar el mismo peso durante estos 6 meses. Se tiene que aplicar un nivel de confianza a los resultados de al menos el 95%, se recomienda. Ya menos que esto ya no es tan recomendable, un 90 no es tan recomendable, por lo menos un 95, pero
podemos estar hablando de un 98-99%, no estaría nada mal, pero al menos un 95% es lo recomendable. Y establecer la razón de cobertura, una razón de cobertura. ¿Qué es esta razón de cobertura? Estamos hablando que los recursos líquidos, ¿verdad? Los que vamos a tener ahí a mano para poder hacer frente a nuestras obligaciones, deben cubrir X cantidad de veces las posibles salidas. Entonces, con este punto inicial, vamos a poner acá el puntero. Con este punto inicial de esta información histórica, aquí sacamos ya cuál es nuestro posible pago a futuro, nuestro posible pago que estamos teniendo mañana viernes o el lunes o el martes o hacia adelante. Con este posible pago, ¿verdad? A este nivel de confianza, vamos a necesitar, ya tenemos las posibles salidas, vamos a necesitar ciertos recursos líquidos para poder afrontar esto. Lo que la recomendación del Comité de Basilea en su momento indica que se tiene que cubrir al menos una vez estas posibles salidas. Esa es la recomendación que viene de Basilea y es la recomendación que acogen los entes reguladores de nuestro país. Entonces, tenemos que hablar que al menos una vez. Sin embargo, a nivel interno, por temas de apetito de riesgo, y se podría definir un nivel más alto. Se podría definir 1.5 veces, 1.8 veces, 2 veces, lo que cada ente esté dispuesto a asumir, pero al menos que sea o al menos una vez, es lo recomendable. Otro punto súper importante que tenemos que tomar en cuenta es la concentración de clientes. No podemos determinar ciertos indicadores cuantitativos si no sabemos cuál es nuestra, llamémoslo, cartera pasiva, cuántos son nuestros clientes que estarían ahí y que pueden dejar de ser parte de nuestra cartera de clientes y se pueden ir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a nivel de gestión de riesgos, a nivel del riesgo de liquidez para determinar o ver esta concentración? Primeramente, lo que es el principio de Pareto. ¿Qué es lo que dice Pareto? Pareto indica que al menos el 80% de los ingresos de la empresa provienen del 20% de los clientes. Ok, entonces, lo primero es tener mapeado este 20%. No vamos a decir que el otro 80% no es importante, es súper importante. Sin embargo, este 20% podría generar una inestabilidad en la empresa. Entonces, tenemos que tener muy mapeado este 20%, tener bastantes conversaciones o estar en contacto con este 20%, ver cuáles son sus posibles movimientos, porque aquí depende el 80% de los ingresos. También tenemos que tener mapeado la distribución por sector de los clientes. Si son clientes, por ejemplo, bancarios, si son clientes de una zona franca, por ejemplo, o cuál es el sector de estos clientes para determinar, uniéndolo a lo que hablamos hace un momento, lo que eran las alertas tempranas y poder vincularlo. Y si estamos viendo que nuestro 20%, por ejemplo, es del sector bancario y está existiendo en lo que es la economía, en aquellas alertas tempranas que vimos en el Banco Central, estamos viendo algunas señales de disminución en lo que es la liquidez en el sistema financiero nacional. ¿Se acuerdan que había ahí un indicador del sistema financiero nacional? Si este empieza a mostrar algunas volatilidades y algunos números no tan bonitos, para darle un nombre, podríamos estar entrando en un riesgo, una materialización de riesgo de liquidez. Y si nuestros clientes son de este sistema financiero nacional, se nos puede estar materializando. Entonces ahí ya estamos vinculando lo que son las alertas tempranas con el tema de la concentración de clientes. Y también tenemos que tomar en cuenta lo que son los eventos cíclicos.
los eventos cíclicos, qué pasa o esas estacionalidades que hay en el tiempo. Por ejemplo, les puedo dar como ejemplo, tal vez fin de año muestra alguna mayor liquidez en lo que es la trazabilidad del dinero. Básicamente es por temas de pagos de aguinaldos. Hay mucho más volumen y mucho más dinero en la calle. La gente anda gastando más dinero. Entonces, esto podría ocasionar de que haya un movimiento atípico en relación al resto del año. Tal vez en el resto del año los inversionistas o los clientes pueden invertir o bien, llamémoslo desde el ámbito de seguros, adquirir algunos seguros durante este tiempo. Sin embargo, podría ser que a fin de año, por temas de que anden con el tema de la Navidad y el consumo, prefieran comprar algún artículo en lugar de pagar una póliza de seguros, por ejemplo, o prefieran comprar ese artículo en lugar de ahorrar el dinero. Entonces, hay que ver y tener mapeados estos eventos cíclicos. Otro punto importantísimo que tenemos que tener mapeado de la gestión del riesgo de liquidez es el riesgo de liquidez originado en el mercado de valores. En este caso, como les mencionaba, podría ser el tema de la venta de algún título que no podamos o que nosotros necesitemos liquidez, necesitemos hacer algún pago y vayamos al mercado de valores con uno de nuestros títulos valores a venderlo. Sin embargo, no se pueda vender en el corto plazo, o bien, si se logra vender, se estaría materializando una pérdida tal vez mucho más grande de la que habíamos proyectado en un momento. Entonces, con este riesgo, lo que se está buscando es determinar la liquidez de los títulos valores que conforman el portafolio de inversiones. O sea, al final, como les comento, qué tan fácil es que yo tenga un título valor y poderlo ir a vender en la Bolsa Nacional de Valores. Qué tan fácil me lo van a comprar, y no solo qué tan fácil me lo compren, sino es qué tan apetecible es este título para que me paguen al menos lo que yo espero, que por lo menos mi pérdida sea la que yo espero y no una más grande de la que yo estoy proyectando. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar en cuenta indicadores, que esto los presenta la Bolsa Nacional de Valores, como es el volumen, la permanencia y la frecuencia de negociación de los títulos valores. ¿Qué quiero decir con esto? Va a tener mayor volumen, por ejemplo, un título del emisor gobierno con relación a un título del emisor XYZ. La permanencia en la ventana de venta o cuando se pone en venta va a ser menor la del título de gobierno, porque va a ser más rápido que alguien llegue y que lo compre en relación a otros. Y la frecuencia de negociación. Los que son estos otros títulos menos populares tienen una poca frecuencia de negociación porque es menos gente la que lo tiene y es menos gente la que le interesa vender o sabe que le va a costar más, con relación a tal vez un título del gobierno o del Banco Central, que es más común verlo. Esto es por ser el mercado nuestro, ¿verdad? El mercado nuestro es donde se puede ver más. Tal vez en un mercado más profundo como el estadounidense hayan una mayor cantidad de ofertas de títulos y que estos tengan un bastante volumen, una baja permanencia y una alta frecuencia de negociación. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos temas. Otro punto súper importante que tenemos que evaluar en lo que es la gestión del riesgo de liquidez es elaborar un plan de contingencia de la liquidez. No podemos solo tener indicadores de gestión de cómo se comporta la liquidez si no tenemos este plan ante una posible materialización del riesgo de liquidez, un plan proactivo. ¿Qué contempla este plan? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para determinar este plan? Primero que todo, el encargado de activar el plan. Se puede determinar una comisión encargada para evaluar la situación actual del mercado
ver qué es lo que está pasando y desde esa comisión decidir si el plan se activa o es, es algo solo momentáneo de un día y no hace falta activar el plan, pero que sí exista al menos una comisión para poder tomar la decisión de activar o no el plan. Muy importante es el tema de la comunicación. Ayer nos mencionaba don Álvaro Vega en su charla de la tarde el tema del riesgo reputacional y hablaba de la comunicación y específicamente lo que es la comunicación a los medios de comunicación. Ellos tienen un tiempo determinado para hacer la comunicación y es el trabajo de ellos. Tenemos que tener muy en cuenta que es el trabajo de ellos y entre más el que tenga la primicia lleva las de ganar. Entonces ellos van a buscar hacer la comunicación lo más pronto posible y de ahí es lo importante que tengamos una certera comunicación. ¿Cuáles son los eslabones que tenemos que tomar en cuenta en la comunicación? Primero que todo, la estructura de gobierno corporativo. No puede ser posible o no se vería bien que tal vez la junta directiva de la empresa se dé cuenta de que estamos en un momento de liquidez por una tercera persona, que sea hasta un medio de comunicación y no por nuestra fuente que sería la primaria. Los colaboradores de la empresa, específicamente los ejecutivos, los que de servicio a clientes, que son los que están ahí al frente de los clientes, como el primer eslabón, y ellos son los que tienen que estar enterados porque probablemente los clientes los van a estar llamando. Ellos tienen que estar enterados de la situación para poder tranquilizar al mercado. Por ahí también hay que informarle a la superintendencia respectiva. La superintendencia tiene que estar al tanto de lo que está pasando en el mercado y comentarles, la situación es esta y creemos que se pueda materializar para que ellos estén al tanto. Y por último, como les decía, los medios de comunicación. Aquí súper importante también es qué les vamos a decir y cómo se los vamos a decir. Si la empresa en la que estamos tiene un departamento encargado de comunicación, sería genial que tengan una coordinación con ellos para poder determinar cómo se le dice a la prensa, porque algunas veces recordemos que los periodistas no están en el mercado como tal y podrían malinterpretar alguna declaración. Entonces, lo más importante es tener esta coordinación con el Departamento de Comunicaciones para evitar que llegue a pasar algo. Y por último, ya sería aplicar todas las herramientas al alcance de venta de títulos, el financiamiento en bancos, bolsa de valores, todo lo que la normativa de cada ente los permita hacer y también en algún momento algunas normativas, aunque les tienen ciertos límites normativos, tienen también la posibilidad de aumentar estos límites de acuerdo a circunstancias esporádicas. Entonces, tomar en cuenta toda esta información. Ahora bien, como les comentaba a un inicio, lo que no se mide no se controla. Tenemos que realizar simulacros de liquidez. Podemos tener en el papel un plan de contingencia muy bonito, estructurado y demás. Sin embargo, si no lo ponemos a prueba, no podemos saber qué tan efectivo es este plan de contingencia. No podemos determinar la posibilidad de mejoras previo a que ocurra un hecho catastrófico. Entonces, el primer tema, o cómo se puede medir este plan de contingencia, realizando simulacros de liquidez. ¿Cómo se realiza el simulacro? Bueno, va a haber un encargado de llevar la batuta de todo el simulacro y esta persona o departamento es la encargada de crear pruebas de tensión o estrés. Va a determinar un escenario hipotético donde va a exigir cierta cantidad de dinero para hacer pagos. Tiene que vincular todas las áreas del negocio en el ejercicio. Estamos hablando desde la parte de la gestión activa de la cartera, la parte de la gestión de tesorería, los pagos, el servicio al cliente, ventas y operaciones. Y básicamente, ¿por qué servicio al cliente y ventas? Tal vez ellos no van a estar recibiendo llamadas reales
por el tema de la liquidez, pero sí tienen que tener en cuenta qué decir o cómo actuar en el momento que se materialice un evento de estos. Si la empresa en la que estamos pertenece a un conglomerado, se debe considerar incorporar a este en el ejercicio. Podemos hacer varios escenarios de lo que es la prueba de liquidez o de los simulacros, y en el primero puede hacer que sea pequeño, entre comillas, y cada vez en el segundo un poquito más grande, y el tercero hasta llegar a incluir a todo el conglomerado en el ejercicio. Y también, si se tiene al alcance, incluir hasta el regulador, por lo menos mandarle una nota indicándole: estamos realizando un simulacro, queremos ver cuál es la posibilidad de su regulación, de que vendamos los activos de la empresa, para darles un nombre, o que nos financiemos hasta el 100% de nuestro patrimonio, para darle un ejemplo. Entonces ya ellos nos van a determinar, y de ahí podemos tomar una pauta: qué es lo que la empresa nos podría, qué es lo que el regulador nos podría estar exigiendo o permitiendo en caso de que se materialice algo. Una vez que se terminó el simulacro, se deben evaluar los resultados para determinar los puntos críticos y las mejoras al plan de contingencia. Lo que se busca es buscar esos puntos donde fue más difícil poder llevarlo a cabo, donde fallamos, y poder realizar las mejoras al plan de contingencia. Y, como les indicaba, repetir el simulacro con la actualización del plan de contingencia. Una vez que ya lo actualizamos, se estaría repitiendo, cada vez un poco más estresado, e incluyendo más áreas del negocio, del conglomerado y demás, para poder ir realizando estos ejercicios con mayor estrés. Ahora bien, ¿qué pasa? Ayer cuando veamos a don Álvaro, él nos habló de este tema del riesgo reputacional. Y al final, ¿por qué caigo en el riesgo reputacional? Pudimos ver a lo largo de esta presentación que lo que era el riesgo de mercado podía caer en riesgo de liquidez. Un evento de riesgo de crédito terminaba en riesgo de liquidez. Sin embargo, aquí no termina la situación cuando llega a riesgo de liquidez. Termina o podría llegar hasta el riesgo reputacional. Y como ayer lo mencionaba don Álvaro, es uno de los riesgos tal vez más difíciles de gestionar, porque no hay una métrica para poder elaborar un seguimiento como tal. No se pueden realizar temas cuantitativos, no puedo llegar y realizar un modelo estadístico para determinar el impacto y la probabilidad de que sea el riesgo reputacional. Es completamente cualitativo, y un tema de liquidez y un mal manejo de la comunicación ante un medio de comunicación podría que el riesgo reputacional esté mal gestionado, y en lugar de tranquilizar a los clientes, podría estar generando un mayor o incrementando el catástrofe o la siniestralidad que hay en ese momento. Entonces hay que tener muy en cuenta que esta vinculación entre todos los riesgos no son islas, sino hay una vinculación directa. Vamos a ver algunos ejemplos y por qué está esta vinculación desde el riesgo de mercado, riesgo de crédito, pasando al riesgo de liquidez, y que también el riesgo reputacional, cómo se ve afectado. Dentro de estos casos de riesgo de liquidez materializados, vamos a dar 3 ejemplos, 2 a nivel nacional y 1 a nivel internacional. Y el primero data del año 2004, en lo que fue la industria de los fondos de inversión de Costa Rica. En ese momento ocurre algo singular. Era un mercado de fondos de inversión bastante incipiente, tenía 4 o 5 años prácticamente de estar funcionando. La regulación en este ámbito era muy escasa o era muy flexible, llamémoslo así, y existía un gran auge por el tema de las inversiones en los fondos de inversión. Tenían muy buenos rendimientos y eran bastante atractivos. Por ahí los fondos
recordarles que es el conjunto de varios inversionistas para tener un patrimonio más grande y poder ir a invertir en la compra de activos, en este caso títulos valores, con mejores condiciones que si fuesen individualmente. Entonces, las carteras de estos fondos se componían de títulos valores y en algún momento del 2004 hay un título si no me equivoco, en moneda de dólares, que tiene un ajuste en el precio. Algún tenedor de este título va y lo vende mucho más barato de lo que decía el vector de precios. El vector lo que viene a dar es un posible precio del título a la hora de venderlo, y el que lo tenía necesitaba liquidez o no le importaba y fue y lo vendió mucho más barato. Esto ocasionó que otros títulos con características similares disminuyeran el precio para alinearse a esta venta que ocurrió. ¿Y qué pasó con eso? Que las carteras de los fondos de inversión disminuyeron su valor por temas de valoración, disminuyeron y empezaron a registrar rendimientos negativos. Era algo transitorio. Sin embargo, la poca experiencia en el mercado de fondos hizo que los inversionistas y los ejecutivos de cuenta y por ahí algunos corredores de bolsa entraran en pánico y empezaran a solicitar retiros de dinero de los fondos de inversión. Entonces, al empezar a solicitar retiros, los gestores de los fondos tenían que recurrir al mercado de valores a vender sus títulos para poder pagarle a los inversionistas. Y esto ocasionó que mucha gente estuviera vendiendo, o sea, hubiese mucha oferta y poca demanda, y de ahí que los precios fueran cayendo porque necesitaban venderlos sí o sí porque ocupaban pagarle a los inversionistas. Entonces, vean cómo empieza en un riesgo de mercado a materializarse el riesgo de liquidez. En ese momento, los tienen que incurrir en pérdidas de sus carteras para poder cancelar y hacer más grande el tema de las pérdidas. Por ahí los inversionistas que se fueron tuvieron algunas pérdidas considerables, y los que se quedaron, por el contrario, fue algo transitorio y pasó la página y ya recuperaron sus rendimientos. Pero vean qué importante ese tema y cómo se manejó o no se pudo manejar bien, que entraron en pánico, y por eso es que tal vez el plan de contingencia va a incurrir a temas de ventas, va a incurrir al servicio al cliente, porque tal vez un manejo del pánico, o si hubiese manejado el pánico adecuadamente, no hubiese pasado todo este tema. Pero bueno, es parte de la historia y donde hemos aprendido bastante. 3-4 años después de esta crisis, se viene la crisis hipotecaria subprime. Aunque inicia con lo que son las hipotecas, recordemos que en este momento lo que pasa es que en Estados Unidos están dando préstamos para compra de casas, tal vez a personas que no tenían tanta capacidad de pago. Sin embargo, hay un tema de que venía de por ahí de la crisis de la burbuja tecnológica, después de la caída de las Torres Gemelas, e hizo que Estados Unidos disminuyera bastante las tasas, y eso ocasionó que las cuotas de pago fuesen muy accesibles para otros compradores de casas. Y conforme empiezan ya otra vez a retomar o aumentar las tasas en Estados Unidos, las cuotas empiezan a aumentarse. Entonces ya llega a ser insostenible para muchos compradores, muchos dueños de deuda, poder pagar, y empiezan a entrar en morosidad. ¿Qué ocasiona esta morosidad? ¿O a quién le deben ellos? Bueno, los títulos hipotecarios los formaban en carteras y se los vendían a aseguradoras, a hedge funds, a bancos y demás, porque pagaban un rendimiento bastante atractivo. Sin embargo, al crecer la morosidad, todos estos
gentes que tenían las hipotecas, que habían financiado las compras de las casas de los estadounidenses, empiezan a dejar de recibir las hipotecas y por ende dan rendimientos negativos. Muy similar a lo que pasó en Costa Rica, empiezan a entrar en pánico, empiezan a salirse los inversionistas. ¿Qué es lo que ocurre en el mercado con los clientes? Que en ese caso, los que tienen ahorros prefieren tenerlo debajo del colchón porque lo consideran más seguro que tenerlo en otra empresa. Entonces empiezan a solicitar el dinero para evitar su pérdida y van haciendo crecer esta crisis hasta el punto que lo que fue la crisis hipotecaria subprime quebró bastantes empresas a nivel y hasta mundial porque tenían vinculados con este tema de la subprime. Estos han sido dos casos de crisis donde hemos aprendido bastante. Y para ir finalizando, comentarles qué pasó con el Banco San José en agosto del 2004. Y bueno, ahora VAC, Credomatic. ¿Qué pasa en el Banco San José? Ayer también fue uno de los ejemplos que puso don Álvaro Vega y lo que ocurre es que de un rumor, es un tema también que tenemos que valorar en la parte cualitativa de la gestión del riesgo, los rumores. Sale de que el banco estaba a punto de ser intervenido, que estaba a punto de ser intervenido por su jefe, y esto sale del sector salud, no fue tampoco el sector financiero, sale un grupo del sector salud, ellos van a solicitar su dinero porque de van a intervenir el banco y se van a quedar sin dinero, y empieza a correrse el rumor de que el Banco San José va a ser intervenido y todos los clientes de este banco se van a hacer fila ese día después del trabajo y cierran tarde, los cajeros automáticos del Banco San José se quedaron sin dinero, entonces preocupa más a la gente. Tal vez no fue por un tema del rumor, simplemente el cajero automático tiene cierta capacidad de dinero y se les gastó, es algo normal. Hay veces nos ocurre cuando llegamos a un cajero y no tiene. Y entonces ellos entran en mayor pánico y se van hacia las cajas normales del banco, internas, y empiezan a solicitar. Ese día cierran tarde, muy tarde, para poder despachar a sus clientes, y al otro día de las 4 de la mañana ya hay clientes haciendo fila para ir a pedir. Entonces, el banco en ese momento logra pagar todos los retiros que tenían. De paso, por ahí sale Francisco de Paula, que estaba al frente, si no me equivoco, del Banco Central, sale, o en la misma su jefe, sale indicando que no existe de parte de ellos algún tema de intervención bancaria en lo que es al Banco San José, que los números del Banco San José son muy buenos, son estables, y también de paso sale Gerardo Corrales, que estaba al frente del banco en ese momento, e indica que ellos tienen la capacidad de pagar todo lo que los clientes necesiten, dándole como esa confianza al sector financiero. Ya tenemos desde el lado de la regulación, la confianza, y también tenemos desde el lado del banco las autoridades indicando que no hay ningún problema, que si quieren retirarlo, ellos tienen la capacidad de pago. En ese momento, Gerardo Corrales menciona que tiene hasta 300 millones de dólares disponibles y que a nivel de conglomerado, porque ya cuando eso el Banco San José pertenecía al conglomerado centroamericano de EVAC, tienen hasta $1 billón disponibles para pagar todas las necesidades de los clientes. Entonces, al ver los clientes que no existe este riesgo y que el banco logra pagarles, se tranquilizan y pasan la página. Al final, todo salió muy bien para el banco, lograron pagar todo lo que les solicitaron y pudieron llevar a cabo el tema. Esto fue una buena gestión del riesgo de liquidez, pudieron hacer efectivo en el corto plazo todos sus requerimientos y un buen manejo del riesgo reputacional. ¿Qué hubiese pasado si el banco simplemente o se acoge a la regulación y dice, bueno, a partir de ahora vamos a hacer pagos paulatinos? Por ejemplo, vamos a pagar de forma paulatina a los primeros clientes que se solicitaron y demás,
crea un rumor más grande, crea ese tema de una bola de nieve y probablemente ya hoy no existiese VAC en Costa Rica, porque los inversionistas o clientes hubieran perdido su credibilidad y su confianza en este banco. Entonces, un buen manejo de la liquidez, un buen manejo del riesgo reputacional y un buen manejo de la comunicación, lo que les mencionaba. En su momento, cuando sale Francisco de Paula y sale Gerardo Corrales a hablar con los medios de comunicación, dan esa tranquilidad. Si no se hace un buen manejo de la comunicación, tal vez el periodista no, o sin querer, lo realiza o realiza una comunicación errónea de la realidad y puede aumentar lo que es este riesgo de contagio y demás. Para ir finalizando, nada más recordarles que la gestión de riesgos y sus diversos términos no se pueden ver como islas separadas, lo que les he venido comentando a lo largo de la presentación, son procesos que se encuentran vinculados entre sí y la materialización de uno solo desencadenaría un efecto dominó. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que no podemos verlo solo como estas islas, es un tema vinculante entre todos